Jonás, el profeta Jonás, que es un libro así también, solamente habla de esto que estoy diciendo, de los números y de la cantidad de palabras de todo en el libro de Jonás. Obviamente lleva sus añitos estudiarlo, no lo estudia en 2 meses, eso es seguro. ¿Sí? El de Jonás es un poco más difícil que el otro. ¿Sí? El otro ya es muy difícil para entender ciertas cosas, para hilvanar ciertas cosas como estas. Entonces, 5, ¿sí? Para no detenerse. Entonces dice, bueno, desde el 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Ruach dice el Ruach Adonai, ¿no es cierto? El Ruach de Adonai vino sobre David, el espíritu de Adonai vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Ruach de Adonai se apartó de Saúl. Punto. No es el único desechado, Eliab. En realidad los 7 fueron desechados. Algunos dicen los 6 por lo que dice Crónica. Yo voy a basarme en lo que dice aquí, que son 7. Aunque voy a tener que tomar 6 nombres porque yo tengo 6 nombres de Crónica. ¿No es cierto? Crónica no me menciona 7. Pero aquí habla de esto. Pero los números son como yo se los dije, ¿no es cierto? Están puestos por un propósito. La Biblia no es un libro de matemáticas, aunque tiene matemáticas. Es un libro de historia, aunque no es un libro de historia, aunque tiene historia, esa es la realidad. Pero sí tiene matemáticas, créanme que tiene matemáticas. Si usted cuenta la cantidad de animales de aquí, la cantidad de animales de allá, y todos los sacrificios tenían un propósito. De hecho, que esos libros que yo le digo, le cuentan, que hay otros libros más que yo nunca los pude conseguir en mi vida. Ok. Primero, esto hasta aquí. Una de las preguntas que muchos se han hecho, y yo también me la hice después de estudiar, porque hay muchas preguntas que me surgen después que estudio ciertos libros de ciertas personas. A veces quisiera que las preguntas me surgieran solas cuando leo la Biblia, pero gracias a Dios por la gente que ha escrito, ¿no es cierto? Y a veces cuando uno lee ciertos libros de análisis bíblico, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de que lo incentivan a uno, lo preparan a uno para hacerte ciertas preguntas. Entonces, una de las preguntas que tiene un autor, ¿no? ¿Por qué más de un autor tiene este tipo de preguntas? Tengo los libros en casa. Una de las preguntas es, ¿por qué Dios, que fue tan meticuloso, no va tan meticuloso, extraordinariamente meticuloso, con los detalles hasta de las tonsuras de las cintas en el tabernáculo, y de las columnas, y del color, y de las pieles, y tan escrupulosamente para eso, ¿por qué no fue tan escrupuloso para decirle, ve y unge a David? ¿Me está siguiendo? Porque uno se tiene que preguntar ciertas cosas. Entonces un libro, la pregunta en el libro venía de otro lado, esto se lo estoy transmitiendo de esta manera, pero venía por otro lado, pero en ese sentido. El Señor fue escrupuloso, pero para docenas y docenas de cosas, cuando se tienen que hacer esto, aquello, lo otro, y harás el sacrificio de minjá con la harina y amasada con aceite, pues después la ungirás con aceite, porque habla de verter, que es ungir con aceite, y la presentarás tanto cruda como en cazuela, sartén y horno, pero no le pondrás miel, pero le tendrás que poner sal, y no pondrás nada leudado, y lo ofrecerás tan escrupuloso. Y cuando tiene que ungir nada más al que sería el tipo del Mesías, no dice nada. Entonces, algunos autores judíos, y algunos que no son judíos, trabajan sobre lo mismo. Probablemente muchos se han copiado de otros, ¿no? Como también yo me copio de ellos para compartirlo con ustedes, es la realidad. Entonces, dicen una cosa bien interesante, tanto un autor judío como un autor no judío, ¿no? Dicen, el Señor no le mostró a Samuel el nombre del ungido para que pasaran todos
y se dieran cuenta que son desechados por alguna razón. Y la razón, que una vez se lo puse, pero por otro motivo, está en el nombre de cada uno. Hay nombres que son buenos. Eliab significa mi padre, mi Dios es padre. O se puede traducir mucha, porque Eli, ahora se lo noto, Eli es mi Dios, ¿no es cierto? O mi Dios es mi divinidad, mi poder, es padre. O aquí se puede traducir aquel cuyo padre es Dios. ¿Sí? Ok, ahora, el primero que se llama mi Dios es padre, ¿no es cierto? El nombre tenía que hacerlo valer. Tenía que tener las características del ungido, pero por su conducta seguramente que no la tuvo. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo les voy adelantando y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, ¿sí? Porque hubiera sido mucho más fácil a Dios decirle, ve y unge a tal. Se hubiera evitado las preocupaciones incluso de los hijos de David, ¿no es cierto? Incluso, así como lo manda a Samuel, lo expone delante de la gente. ¿Por qué lo expone? Porque es el profeta, ¿no es cierto? Vio que la gente tembló cuando vio al profeta. Entonces lo tiembla cuando ve al profeta y de repente lo ve vacilar. Entonces dice, pero ¿qué tipo de profeta es que no sabe a quién tiene que ungir? ¿Está siguiendo? Aún así expone al profeta, ¿por qué? Expone al profeta al vituperio de la gente. ¿Me está siguiendo? Es una cosa tremenda. Porque lo ven dudar. No lo ven, al profeta no lo ven como el ungido de Dios que sabe lo que tiene que hacer. Ahora, fíjese qué tremendo que Dios, el Creador, pone y expone a su profeta en esa situación. Y entonces, como esos autores dicen, ¿por qué expuso a su profeta? ¿Por qué no fue escrupuloso y meticuloso como fue en tantas ocasiones? Y aquí, en algo que es trascendental para la historia de Israel y de la humanidad, ¿por qué no lo hace? Y entonces, aún expuso a su profeta. Y entonces, como dicen, tenemos que ver qué pasa en el medio, porque si lo expones por alguna razón, no sabía. Y entonces, ¿por qué tienen que pasar todos? Bueno, entonces yo les voy a mostrar los nombres y vamos a sacar algunas conclusiones. Y vamos a ver rápidamente las características. ¿Se acuerdan las características del ungido, no es cierto? Las características del ungido eran ciertas características como el corazón contrito y el espíritu humillado, como andar el camino de integridad, como ser fieles en medio de la tierra, y el último, ¿cuál era? Temblar ante la palabra del Señor. Son las características. Y estas son las características de los no ungidos. Ahora, ¿qué ocurre? Con las características de los no ungidos hay que tener cuidado, porque las palabras no son malas. El tema que las palabras siendo buenas están en corazones malos. Por lo tanto, el significado es el inverso. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos en algunos casos que nos quedaron otras ciudades para ver? Cuando vimos la conquista de Josué, que tenía que estar derribando a determinados reyes, ¿no es cierto? Y tomar determinadas ciudades, todo tiene significado espiritual. Y algunos significados no eran malos. El tema que significados buenos en vasijas de barro malas, no sirven para que el ungido pueda recibirlo. Perfecto. Ok. Entonces dice así, a ver si me sigue. Ahora tengo que leer. Bueno, primera de Samuel 16, que lo que vimos antes, 6-7. Aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente este es el ungido del Señor que está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ok, yo se los voy a anotar rápidamente, otra vez con mi tablet amarilla.
Perdón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Súbelo un chiquitito. No sé por qué eso. Es muy sencillo esto, ¿no? En realidad, esto ustedes ya lo saben, por tanto, aquí tenemos, este personaje se llama, de hecho que hay otro, Eliab. Ok. En realidad la palabra esta, que no es hebrea, viene del cananeo, significa fuerza, poder. Eso es lo que significa. Como es fuerza y poder, fuerza, poder significa divinidad, porque la divinidad es fuerte y poderosa. Entonces esto significa fuerza, poder, divinidad, Dios, etc. En ese sentido, ¿no? Esa es la palabra, pero tampoco es hebrea, es cananea la palabra. Después aparece en el hebreo, pero originalmente es una palabra cananea. ¿Sí? Te voy a poner aquí porque si no tapo la pizarra. Okay. Entonces, Elí, aquí, significa mi Dios. ¿Sí? Dios. Ab, esta palabra Ab, así es padre. Ok. No es malo, es una palabra hermosa. El problema es que aún teniendo ese nombre fue desechado, porque no llevaba en su vida el nombre de Dios con el corazón contrito y humillado. Y se lo voy a mostrar rápidamente, ¿sí? La traducción puede ser mi Dios es Padre, o aquel cuyo Padre es Dios, etc. Hay muchas formas de traducirlo, pero el sentido concreto es ese. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Eliab era el líder, era el jefe, era el hermano mayor y era el más grandote, porque era el más alto. Entonces, lo ve como líder, como jefe, como hermano mayor, debía dar órdenes a sus hermanos. Porque no se olviden que esta gente, Eliab, Abinadab, eran generales de David. Perdón, de Saúl. Eran generales de Saúl. Estaban en la batalla contra los filisteos, donde apareció Goliat. Entonces eran hombres, ¿cierto? Había una gran diferencia entre ellos y era rudo. Pero Dios no unge a los que se sienten más grandes, ni tampoco mira la altivez de Eliab. Por eso no digo de usted ni de mí, lo tomé a Eliab, claro, pero es así. Entonces, fíjense, voy a tomar otro pasaje. David fue comisionado por su papá para ver qué pasaba con sus hermanos y el bienestar de sus hermanos cuando estaban afrontando la guerra contra los filisteos. Y Isaí lo manda con víveres, ¿no es cierto? Y también lo manda para saber cómo están sus hermanos. Del mismo modo, cuando mandaron a José para que viera cómo estaban sus hermanos. Un ejemplo, aunque la situación es distinta, pero es esa situación. Vio, el hermano menor va a ver cómo están sus hermanos comisionados por el padre, ¿no es cierto? En el caso de José, y aquí el hermano menor va a ver cómo están sus hermanos, que eran hombres, en realidad no eran alfeñiques, eran hombres de guerra, rudos. ¿Se acuerda cuando le dicen a Saúl, David está por las montañas, y él venía de pelear, ¿no es cierto? Y él tomó, dice, 3.000 hombres escogidos. No eran alfeñiques, eran hombres muy rudos, ¿no es cierto? Muy valientes y todo. Pero entonces fíjese lo que pasa aquí. Entonces, era un hombre muy valiente, muy poderoso, y tenía que hacer al nombre, mi padre es Dios. Mi Dios es Padre, ¿no es cierto? Tenía que verdaderamente honrarlo. Y en el 1 Samuel 17, 28, 29, lo ve su hermano a David que llega y pregunta cómo van las cosas. Bien, entonces les voy a leer. 1 Samuel ahí mismo, ¿cierto? ¿Dónde está? 17, 28, 29. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando David hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David. ¿Se acuerdan que le habían sacado de la unción y del liderazgo? Se encendió de ira cuando lo ve que va a ver qué pasaba allí. Y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Bien, en el caso de Eliab, ¿no es cierto?, Dios no lo podía ungir, porque este Eliab humilla a los demás. Levanta falso testimonio. Habla sin saber. Se cree que es el único que sabe. Pero estaba atemorizado igual que todos. Aunque era el más grandote y un general, estaba tan asustado, peor que Saúl. Por eso tampoco lo podían ungir. ¿Pero por qué no lo ungieron? Por hablar de más. Era una persona que no hacía honor al nombre de Dios en su vida. Entonces, vemos la actitud. Si él, y David sí actúa con una humildad, porque acá yo tengo distintas traducciones. No fue solo una pregunta, se puede traducir, está diciendo, ¿qué he hecho yo? ¿No es cierto? Porque estaban todos los oficiales, porque fue a ver y estaba preguntando, porque ahí estaban los oficiales de Saúl. Y estaba Eliab como uno de los oficiales. Y entonces está preguntando y no tiene ningún reparo en delante de los demás humillar a su hermano. Entonces ya podemos darnos cuenta por qué Dios incluso expuso a Samuel a el vituperio de los demás que pensaran que no sabía a quién tenía que ungir, porque cuando nosotros empezamos a ver por qué, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que si hubiera ungido a David nos hubiéramos perdido a lo mejor todo esto. ¿Me está siguiendo? Entonces, hay una razón por la cual no lo ungió. No le dijo que tenía que ungir, para mostrarnos paso a paso por qué se desechan a los que quieren ser ungidos, o a los que pretenden ser algo que no quieren ser ungidos, sino pretenden ser algo. Este hombre también usaba la fuerza humana, el poder humano, el engreimiento humano, la soberbia humana. Habla de los demás, levanta falso testimonio, lo vitupera a su hermano, lo humilla delante de los demás. No sirve para ungir. Así que, hermano, y usted y yo nos tenemos que poner las pilas realmente, como dicen los jóvenes. O sea que, claro, porque si hablamos de mal, levantamos falsos testimonios, humillamos a los demás o hablamos al mal, no va a pasar esto. La Escritura es perfecta, la Escritura es perfecta. Dice, guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Y la lengua dice como un fuego. Entonces, una persona así no puede ser ungida. Una persona así no puede ser ungida. Por eso hay distintas características del ungido. El que tiembla ante la palabra, corazón contrito y humilde. El que anda en camino de integridad, ¿sí? El que tiene ese tipo de devoción. Entonces decimos, somos creyentes. Creyente, entre comillas. Hay que ver cómo nos ve Dios, porque nosotros nos vemos así. Pero bien lo que dice Dios, no mira lo fuera del hombre. Y nosotros nos vemos, incluso nos mostramos a veces delante de los demás. Nos mostramos delante de los demás. No, aquí en cualquier congregación, o si estemos en la calle con otra persona, o en algún lugar eventual que vamos por algún evento espiritual, ¿no? Y nos creemos, ¿no es cierto? Bien lo que dice, Jacob, polvo y gusano de Jacob. ¿Cierto? Llega un momento que tenemos que pensar, cada uno con la edad que tiene va camino, y vamos camino a dejar ya algún día la tierra, ¿no? Y todo lo que pusimos con nuestro cuerpo, que transmitíamos de nuestro interior, que lo exponíamos con nuestro cuerpo, va a ser comido por los gusanos, no lo de adentro, pero sí lo de afuera. Lo de afuera va a ser comido por los gusanos, y lo de adentro lo desechó Dios. Punto. Si lo de adentro lo desecha Dios y lo de afuera comen los gusanos, ¿qué queda? No queda nada de usted y de mí. Porque dice, este es el ungido, y dice, este no es ungido. Yo no miro lo de afuera. ¿Cierto? Miro lo de adentro. Pero si lo de afuera se vuelve gusano y el Señor mira lo de adentro y lo desecha, ¿qué queda entonces? No queda nada. Y de usted y de mí en este caso. Tal vez no seamos como Eliab, probablemente seamos distintos, seguramente que sí. Pero sí el ejemplo nos sirve, porque algunos fueron ungidos
y algunos fueron desechados. Saúl luego dice, el Ruach, el espíritu, el Ruach Adonai, porque dice el Ruach Adonai, no el Ruach Elohim ni el Ruach HaKodesh, el Ruach de Adonai fue quitado de Saúl, se lo quitó. Y se acuerda que empieza con torturas mentales y desequilibrios, entraba en alucinaciones, se estaba volviendo loco, y el sonido del ungido calma la tempestad de Saúl. ¡Qué tremendo! El sonido del ungido con su arpa calmaba la tempestad y el tormento de Saúl. Pero fue desechado Saúl. Hasta el punto fue desechado que antes hablaba por la boca de Dios, hablaba por la boca de él. Buscaba a Dios y no lo encontraba. Buscaba el Urim y Tumim con los sacerdotes y no le hablaba. Dice, bueno, vayamos a una divina y punto. Por eso, fíjese, la no unción hace que busquemos en la fuerza humana. La divina es una forma de fuerza humana y punto. Mala. Existe. ¿Usted cree en la adivinación? La adivinación existe. Que la adivinación exista no quiere decir que usted la use y yo la use. Algunos dicen, ¿usted cree en la astrología? Sé lo que me dice el judaísmo de la astrología. La otra astrología barata, ¿no es cierto? Lo que habla del judaísmo de los planetas, ha dicho que la Biblia está. La otra astrología barata que se transmite es basura. Sé que existe, pero yo no la uso. Sé que existe, pero yo no la uso. Y la adivinación, claro que existe. Está el poder del mal y el bien. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz tratando de engañar hasta a los escogidos. Y algunos caen en ese tipo de trampa, ¿no? De hecho, que en algunos casos es bien difícil detectar. El ungido detecta, el que no está ungido tal vez no detecte tanto. Entonces ya sabemos que nuestro amigo Eliab fue desechado y vemos una característica de él bien reprobable contra David. Y David le dice, ¿pero qué he hecho? Vengo a traerte alimentos y vengo a preguntar cómo va la situación. Porque si David hubiera hecho algo y la Escritura lo dijera, algo que incitara a Eliab a actuar de esa manera, entonces sí, tal vez. Pero David hizo una cosa que hace el ungido. Ante la palabra mordaz de la otra persona, se dio vuelta y se fue. A veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Cuando nos dicen algo, nos hacen algo, y nos surge el indio de adentro y decimos, esto no queda así, ¿no? O no pasa eso, no le pasó a veces en el trabajo, en la familia, en la calle, en la congregación, en donde sea. Nadie quiere quedar descolocado ni mal parado. El tema es que si nosotros hacemos como David, el mal parado es el que actúa en forma ruin. Y aquí el mal parado fue esta persona, Eliab. Entonces, eso por un lado. Bien. En Primera de Samuel 16:8 dice así. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. 16:8, ¿está bien? ¿Sí? Ah, ok. Sí. Y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Abinadab tampoco es un nombre malo, es un nombre bueno. Pero el tema es con qué altura llevamos el nombre en nuestras vidas que adoptamos de parte de Dios. ¿Sí? Abinadab es un nombre bueno, el problema es que a este le pasó lo mismo. ¿Sí? Abinadab se escribe así. ¿Sí? No es un nombre malo, entonces, es bien interesante. Nadab. Bien. Entonces tenemos aquí Abinadab. Bien. Ab es padre. Perdón, acá se escribe acá. Así. Pero esto es una cuestión gramatical.
Acá tengo Ab, que es padre, Abí mi padre, me queda Nadab, ¿sí? Ok. Nadab, que es un verbo, ¿sí? Nadab. Entonces yo tengo Abí que es mi padre, ¿no es cierto? Y Nadab, que ya se los transmito entonces. La palabra Nadab es una palabra también interesante, ¿no? De hecho, que la palabra completa es la palabra que cualquiera quisiera tener este nombre, Abinadab, por lo menos los varones, ¿no? La palabra Nadab significa donar, regalar, ofrendar. Hay otras palabras para decir esto también, pero significa presentar una ofrenda. Significa urgir, cuando se urge a mover a alguien a hacer algo con generosidad, cuando en la Biblia, y cotidianamente, coloquialmente también, pero en la Biblia cuando se urge o se mueve a una situación, una persona, para que haga algo como una ofrenda o una generosidad, se puede usar esta palabra Nadab. Entonces, la palabra Abinadab se puede traducir: mi padre es noble, padre de nobleza, padre de generosidad, como usted más o menos. Porque nunca se puede dogmatizar cuando son nombres de personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo dogmatizar? Porque acá no son construcciones para traducir construcciones sustantivo, sujeto, verbo y predicado, ¿no es cierto? No hay, ¿me entiendes? Son dos palabras unidas y entonces uno saca la conclusión. Pero la palabra es padre de nobleza, padre de generosidad, padre generoso. Mi padre es el que ofrenda, mi padre es el que regala. Eso es lo que sirve el nombre. El nombre es así. Es Abinadab. Abí es mi padre y Nadab es todo lo que le dije. Entonces, en función de eso, se puede traducir. Algunos diccionarios muy buenos le ponen varios significados que son como consecuencia de la interpretación de los autores en función de esto y punto, ¿no? Pero es correctísimo. Ahora, a lo desecharon. Yo les voy a mostrar algo. Busque, por favor. De hecho, que varios cayeron en el error allí, ¿no? Incluso David. Pero Dios tenía un propósito y decía, hay algo que tenemos que aceptar, eso sí, como dogma, no dogma, lo correcto, la rectitud. David fue una persona, dice, conforme al corazón de Dios y punto. En 2 de Samuel, capítulo 6, verso 3, 2 de Samuel, capítulo 6, verso 3. Dice, ¿lo encontraron? ¿Sí? 2 de Samuel 6, 3. Pues, ¿se acuerdan que estaban llevando el arca equivocadamente? Lo llevaban en un carro con bueyes. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que lo pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en el monte. Este Abinadab es este Abinadab que estamos hablando, ¿okay? Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Sí? Y ustedes se acuerdan lo que había pasado, que se estaba viniendo abajo el arca, y Usa, ¿se acuerdan lo que significa Usa? Usa significa fuerza, de la palabra os, poder, fuerza. Y Usa toma con sus manos el arca para que no se caiga, puede ser una actitud buena, ¿sí? Pero para Dios hay cosas que son buenas. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la palabra kalos antes en griego? Bien. Hay otra palabra en griego que es la palabra agatos. La palabra agatos es igual a la palabra kalos, con una diferencia. Ambas significan bueno, pero la palabra kalos significa ágatos, ¿no es cierto? La palabra ágatos en griego significa algo bueno. Por lo general se usa cuando es algo bueno en el sentido ético y moral, por lo general. La palabra kalos también significa bueno, igual que ágatos, pero nada más que la palabra kalos
aparte de ser bueno, es como honestus, este es el hermoso, algo agradable, bello. ¿Me están siguiendo? Por una razón. Presten atención. Y aquí tengo el ejemplo claro. Hay cosas que son buenas en la vida, pero no necesariamente son dulces, ni son agradables. Por ejemplo, acá hay una acción buena humana, ¿sí? Pero no fue dulce y agradable a Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen o no? Por eso la palabra, hay una diferencia que es muy interesante. Mira, acá yo me traje 4 hojas, por acá las traje. Yo tengo libros de griego muy buenos, 4 hojas que me hablan de la palabra kalos nada más, ¿no? Y me dice cómo lo usaba Sófocles, cómo lo usaba Eurípides, cómo lo usaba fulano, cómo lo usaba Mengano, y cómo llega a la Biblia. Tengo así, esto que yo tengo un libro resumido, el otro es así, pero nunca lo pude conseguir. Yo estudié con ese, pero nunca lo pude comprar porque no se vendía, ¿no? Y el resumido es este, ¿ok? Solamente en 4 páginas de aquí, me la fotocopio para ayudar a memoria por las dudas. Y habla de la palabra kalos, cómo la usaban en la filosofía griega y otros, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Entonces, la palabra ágato significa bueno, pero la otra significa bueno y agradable, porque no todo lo bueno, aunque puede ser bueno, pero no es agradable. Por ejemplo, dice, buena es la reprimenda para con los hijos, ¿no? Bueno, si fuera así la palabra esa, es buena, pero hay cosas que son buenas pero no agradables, porque es buena para que el hijo cambie, pero al hijo no le hace mucho grado, le dice, bueno, hoy no vas a usar la tablet por todo el día. Es buena para que el hijo mejore, pero al hijo no es nada dulce. ¿Me está siguiendo? Por eso, cuando uno estudia la Biblia, hay cosas que son más técnicas, pero el estudio de la palabra de Dios, lo que habla es lo que se refiere a escudriñar, nos abre el entendimiento, nos trae luz, nos trae claridad, nos trae discernimiento. Porque usted ve la Biblia que bueno, el Tanaj, el Brit Hadashah, bueno es esto, bueno es aquello, bueno es lo otro, aquello, y no siempre es la misma palabra, una vez es ágato y la otra es kalos. Si veamos, son siempre buenas, pero una es moralmente y ética y la otra es, aparte de lo mismo, agradable. Porque a veces lo que es moralmente y ético a lo mejor no es agradable para el receptor. Y en este caso es malo, porque es malo y bueno. Sí, hay una actitud buena del ser humano. Se está cayendo el arca del Señor, la quiero detener, pero no la tienes que tocar. ¿Sabes por qué se está cayendo? Se está cayendo porque la traes mal. Pero no tiene que... ¿Por qué se cae? ¿Cómo quiere detener el arca del Señor que se cae si el por qué se cae por culpa tuya? Porque lo están trayendo en sus vidas el arca mal del Señor. Lo están trayendo mal. Y usted y yo, para nosotros, me están siguiendo, para usted y para mí, todo lo que hacemos está bien. ¿Sabe cuántas cosas somos como usa nosotros? Que no nos desintegra el Señor porque estamos en otra época. Pero dice, no, yo no soy como USA porque yo estoy bien, ¿no? No, hermano. Ananías y Zafira le mintieron al Señor. Se compraron una propiedad, le entregaron la mitad o lo que fuese, y no te dice, ¿a cuánto la vendiste? A tanto. Entonces, ¿por qué no entregas todas las empresas que quieres entregar todo? Es decir, si no quieres entregar nada, no entregues nada. Si quieres entregar la mitad, tienes que entregar la mitad. Pero no le mientas. Y cayeron muertos. Y entonces alguno dice, bueno, pero yo no soy como Ananías y Zafira. No, sí somos. Nada más que no nos integra el Señor, porque estamos en otra época y está esperando que todos se arrepientan y vuelvan al Señor. Ese es un ejemplo que tenemos que tener. Nosotros no nos damos cuenta. Creemos que somos inmaculados con el Señor, que somos impolutos, que somos... delicado, no es así, no es así, no es así. Entonces uno ve la Escritura y la Escritura nos desenmascara a todos, pero tenemos la posibilidad del arrepentimiento delante del Señor. Entonces, Abinadab ya sabe lo que era padre generoso, padre noble. El padre generoso y el padre noble es el que todo lo puede. Es como yo me noté aquí, ¿no es cierto? El yo tengo, el yo quiero, el yo puedo, ¿no es cierto? Y la autosuficiencia de Abinadab y de sus hijos no es grata al Señor. La autosuficiencia. Te acompañamos, David, lo tenemos aquí y lo llevamos de esta manera, porque él es el padre generoso.
no estaba haciendo la honra al nombre que tenía. Porque padre generoso, padre, tiene varias traducciones, ¿no? Sí, el padre que regala, el padre que ofrenda, ¿no es cierto? Y entonces dice, llevémoslo de tal manera, y su hijo siguió el mismo móvil de su padre, y entonces se cae el arca, sosténganla. Y entonces Dios dice, ¿saben? No lo dice, pero uno lo interpreta en el texto. ¿Saben por qué se cae el arca? Porque ustedes están trayendo mal. Entonces, si la traen mal es culpa de ustedes. Si se cae, ¿para qué la quieren detener? Si la consecuencia de que se caiga es la culpa de ustedes. Entonces, a uno lo desecha, ¿no es cierto?, por humillar al hermano. Y al otro lo desecha por querer hacer las cosas a su manera y por quererse autosuficiente. A veces incluso en la vida nosotros somos autosuficientes, ¿no es cierto? En vez de participar permanentemente en una congregación, de orar por los hermanos, orar por las necesidades, compartir, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, más de la mitad de la gente llegó 1 hora y cuarto después. Un ejemplo. Entonces, así es como usted respeta una congregación. Más de la mitad de la gente llegó entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Un ejemplo. Usted puede llegar cuando faltan 5 minutos para terminar. En realidad puede dar lo mismo para muchos casos, para la gente. Pero ahí donde uno nota, no yo, pero también uno ve ese tipo de cosas. Entonces, a veces hablamos y decimos, bueno, estudiamos la Biblia, pero ¿para qué estudiamos la Biblia? Ok, entonces ya tenemos a nuestro buen Abinadab también en este sentido. Así, esto que estoy haciendo yo, hay muchos casos, cosas en la Biblia que usted va a analizar con los nombres, porque los nombres están puestos con un propósito, ¿sí? Entonces, en 2 de Samuel, Primera de Samuel, sí, Primera de Samuel, 16:9, después hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Bien, esto lo voy a poner lo más sencillo posible, porque esta expresión que usted tiene como Sama, en la Biblia, tal vez un miércoles le voy a mostrar unas hojitas que yo tengo del libro, de todas las veces que aparece este personaje, que no es el mismo siempre, el mismo nombre, aparece de varias maneras, incluso la Biblia decía que tenía un hijo que se llamaba igual, con una declinación distinta del nombre. Es muy sencillo la traducción, realmente es muy sencilla. Y este Sama se dice de otra manera, por supuesto en hebreo, Sama está hispanizado. Y yo traje una sola traducción, una sola forma, porque tiene varias formas de escribirse, incluso este mismo nombre, para este mismo personaje, se puede escribir de distintas maneras, declinando la palabra, ¿correcto? Y aparecen varios personajes, casi igual, es todo lo mismo, pero las formas de escribirlo es distinta. Pero el significado prácticamente es el mismo. En hebreo es así. Es Shimea. Entre Shimea. Pero esto aparece, no siempre aparece. Por ejemplo, el hijo de David ya no es Shimea, sino es Shamuba. Es la misma palabra con otra vocalización, un ejemplo. Y así aparecen muchos nombres en la Biblia. Este es Shimea, ¿sí? Vamos a poner aquí Shimea. Acuérdense, bueno, esta es una A, pero acuérdense que esta letra que está aquí y esta que está aquí, esta es muda entre comillas y esta es gutural, pero aquí habría que poner una comita, pero ahora no nos interesa a nosotros gramaticalmente. Bueno, Shimea, ¿sí?, viene de esta palabra que ustedes conocen, que cuando decimos Shema Israel, etc., ¿no es cierto? Es el verbo llamar.
El verbo llamar es una palabra muy conocida para el judaísmo, para el judaísmo, para cualquiera que estudia la Biblia. Lo primero que va a aprender es el Shema Israel y se va a dar cuenta enseguida que llama. Bien, el tema con esta palabra, con esta expresión Shimea, que según cómo se utilice significa algo más que oír. La palabra llama significa oír, directamente oír, pero también es oír, obedecer, escuchar, anunciar, proclamar, convocar. Oír, obedecer, escuchar. Yo anoté 4, 5, 6 aquí, 7, no sé. Oír, obedecer, escuchar, anunciar, proclamar, convocar, acatar. También se utiliza para comprender y entender, ¿sí? El tema es que ese es el verbo llamar. Según cómo se usa el verbo llamar en este tipo de palabras, también puede significar rumor. La palabra rumor. Y la palabra rumor ya no tiene un buen contenido, ¿no? Porque por lo general la palabra rumor tiene una connotación negativa, ¿no? El rumor. Ahora, Shimea significa, la expresión Shimea, que viene del verbo llamar, significa el que oye con asombro, ¿no? Asombrado, ¿sí? Incluso significa rumor, la misma expresión. Hoy no, por supuesto, no traje mis notas de todo donde aparecen estas palabras, por supuesto, pero los miércoles les voy a anotar, por lo menos para que uno vaya aprendiendo, ¿no es cierto? Hay una palabra que tiene varias formas de escribirse y que tiene significados casi iguales, parecidos, aunque pueden ser un poquito distintos. Acuérdense que la palabra Shema es oír, la palabra escuchar o oír, pero también es obedecer. Cuando Moisés transmite, esto lo saben tanto como yo seguramente o más, cuando Moisés transmite Shema Israel Adonai Eloheinu, oye Israel Adonai Eloheinu, la expresión como se usa enfáticamente, ¿no es cierto?, que es un imperativo, oye, se puede traducir también, no para traducir, pero para entenderlo, obedece Israel, acata. Es decir, cuando se transmite Shema Israel, no está queriendo decir, escucha para ver si te aceptas o no aceptas, si te convence lo que te digo. Cuando se dice Shema Israel Adonai Eloheinu, está diciendo hazlo, punto. Nada más que se traduce oye Israel Adonai, pero el oye es imperativo de acatamiento, me está siguiendo de acatar. No es que Moisés dice, miren, les voy a entregar unas fórmulas para ver si ustedes aceptan y están de acuerdo con seguir la palabra del Señor. No, está diciendo hazlo, punto. Es un imperativo, ¿no es cierto?, para que se acepte. Ok. Entonces, bueno, llamaron a Sama, ¿no es cierto?, que era el tercero. Bien. Y no lo ungieron a pero el nombre tampoco no es malo. El que oye asombrado, asombro, aunque también se podría traducir como rumor, aunque es mayú, es una declinación distinta de la palabra para significar rumor, pero se puede traducir como rumor también. Entonces, Dios no unge a los que escuchan, se asombran, pero no ponen por obra la palabra del Señor. ¿Se acuerda usted? Porque por algo no lo ungieron. Incluso este personaje pasa desapercibido en la Biblia. Créame que Shimea pasa desapercibido como uno de los hijos de Isaí. Pasa totalmente desapercibido. No hay ningún hijo de David que haga algo que uno pudiera rescatar. Ni algunos ni se nombran más. Él se nombra como genealogía, pero no por tener una participación activa en las cosas de Dios. No. Quedó todo para David, el que fue humillado delante de su hermano. Es todo para David, la gloria, ¿no? En ese sentido. Acuérdense lo que dice, mire. Es decir, este nombre significa oír asombrado, porque Shema es una expresión que de repente el profesor le dice, mira, oye, alcánzame el banco al alumno, por ejemplo. Ya esa es otra cosa, pero le está diciendo algo que haga. Entonces, pero la expresión muchas veces significa asombro también, oír con asombro. Entonces, hay gente que oye asombrada la palabra del Señor, va aquí, va allá, y entonces, ay, que esto, que aquello, que el otro, pero nunca participa en nada, nunca se compromete por nada, no, ni siquiera practica la palabra del Señor. Por eso Santiago 1:22
¿no es cierto? Dice, es bien interesante. Hoy casi me iba a detener en esto por una razón, pero Santiago 1:22 dice, 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿vio cómo llama a la palabra de Dios? Toda, desde el Tanaj a esto, ¿no es cierto? Santiago, como judío, dice, ¿te acuerdas el salmo que dice, la Torá de Adonai es perfecta? ¿Se acuerda? La Torá de Adonai es tamim, no me acuerdo el salmo, la Torá de Adonai es tamim, perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? Es la palabra del Señor, ¿no es cierto? No son las cosas de las organizaciones de los hombres. Yo no es que esté de acuerdo con los métodos de muchas organizaciones, pero la metodología de las organizaciones, ¿vio cuando en algunos congresos, seminarios, le ponen metodología para esto, metodología para esto? Muy bueno para poder aprender ciertas cosas. Pero la metodología de los hombres en definitiva no sirve, ¿no es cierto? Dice, la Torá hay que leer, estudiar, la Torá del Señor es tamim, es perfecta, completa, intachable, que no tiene por qué corregirse, no tiene ninguna falla, es tamim. La Torá del Señor es tamim, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma de usted, de mí, de todo el mundo? Es la palabra del Señor. Por eso Santiago dice, la palabra del Señor, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No, qué tremendo. Entonces, ¿vio cómo llama a la ley de Dios? Santiago la llama, por un lado, perfecta, que acá por supuesto está en griego, ¿no es cierto? Ya acá no es tamim, como en el Salmo está el tamim, pero tamim es en hebreo, nosotros la traducimos como perfecta, en griego es la palabra teleios. La palabra teleios se utilizaba, es una palabra muy utilizada en el griego, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra teleios es el tamim del Tanaj. Y la palabra teleios significa igual, perfecta, acabada, completa, algo que ha llegado a la plenitud. Entonces, por eso la llama que la ley de Dios es completa, perfecta, acabada, y la llama ley de la libertad. Qué bárbaro. Quiere decir, ¿se acuerda cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres? Porque la palabra del Señor, como es perfecta y no tiene nada incuestionable, ¿no es cierto? La palabra de Dios es perfecta, o con nada cuestionable, nada cuestionable, la palabra de Dios es perfecta, entonces es la ley que es ley de la libertad. Es una expresión maravillosa. Entonces, en el caso de Sama, que pasa desapercibido, tiene un nombre que es interesante. El que oye asombrado, que en algunos casos, según por las declinaciones, se puede traducir el rumor, pero para eso tengo que anotarles todas las palabras que aparecen como Sama aquí, o como Samúa, y las distintas formas en que se escribe. Se escribe de 4 maneras, 5 maneras distintas, este tipo de nombre. Pero en Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces nos preguntamos, ¿usted y yo somos hacedores de la palabra? Ahora, para ser hacedores de la palabra tenemos que conocer la palabra. De hecho, que hay cosas que no sabemos. Dios nos va a juzgar por lo que sabemos y no por lo que no sabemos. Pero por lo menos lo que sabemos, pongámoslo en práctica. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Eliab se había criado en el judaísmo como se criaron todos los hebreos, ¿sí? En la doctrina, ¿sí? Sin embargo, no tienen, cuando usted lee el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, va a encontrar muchos pasajes cuando dice, no tienes que hacer esto con tu hermano, no tienes que hacer esto con tu hermano, no andes chismeando entre tu pueblo, ¿sí? Eso está en la Torá. Y a Eliab no le importó ningún aspecto, ¿no es cierto?, poner mal a su hermano delante de los demás. Y fue desechado. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cómo nos tratamos nosotros?
cristalinamente, transparentemente, estando juntos o separados. Aquí en nuestra congregación muchas veces hubo conflicto por que la gente hablaba sandeces de otros y de mí. Entonces, y la gente piensa que todo es gratuito, y no es así. Y también entre hermanos, muchos conflictos. Entonces, ¿qué son? Unos ignorantes tremendos de la palabra del Señor. Si yo le mostrara pasajes de Levítico, Números y Deuteronomio, estoy tomando la Torá nada más, donde habla de cómo es la relación entre los hombres, mujeres y hombres, entre los hermanos, entre el pueblo de Israel que nos llega a nosotros como hermanos, ¿no es cierto? Uno se sorprende y ahí nos damos cuenta de que no estamos tan ungidos, ¿no es cierto?, como que andamos en camino de rectitud, como que me está siguiendo con el corazón contrito y el espíritu humillado. Nosotros creemos que aunque lo hablemos en nuestra casa, o lo hablemos con un hermano en una cafetería, o lo hablemos con otro hermano por teléfono, que no llega hasta las huestes del Señor. Sí, hermano, llega. Tarde o temprano llega. Por eso a esta gente no la ungieron. No la ungieron por eso. Porque cada uno hacía las cosas como que le parecía, tanto Eliab, tanto Abinadab, ¿no es cierto? Y vimos los ejemplos, y tanto como Sama. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya esto es bien. En Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 2, que fue lo que yo les leí antes. Primera de Crónicas 2, 13 al 15, pero voy a leer hasta donde me interesa. Bueno, es cortito aquí, como me lo noté aquí. Segunda de Crónicas 13, 15. Isaí engendró a Eliab su primogénito, que lo desecharon. Acuérdense esto, miren. ¿Se acuerdan qué hizo Samuel cuando se fue al pueblo? Que se encontró con los ancianos del pueblo y después se lo llevaron a presentar a Isaí. ¿Se acuerda que todos se acercaron, tenían que estar santificados? Y que Samuel hizo el sacrificio delante de todos, y todos participaron del sacrificio al Señor. Todos. El hecho de participar en el sacrificio al Señor y de haberse santificado para el hecho, no les capacitó para que sean ungidos. Así que usted y yo podemos venir a cantar aquí, podemos venir a leer la Biblia, podemos aprender aquí de todo lo que podamos aprender y buscar que el Señor se revele a través de su Ruach HaKodesh y abra la ventana de los cielos para que derrame de la sabiduría de Él y no estar ungido ni que el Señor ponga los ojos en nosotros. Porque, de hecho, tenemos que lograrlo eso, sí. Pero los hijos de David se santificaron para hacer los sacrificios junto con su papá y los ancianos del pueblo, ¿sí? Y fueron desechados todos, absolutamente todos, aunque ofrecieran el sacrificio al Señor. Porque se ofrece el sacrificio, porque por eso le dice, ser hacedores y no oidores. Los hijos de David fueron oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Sí, vamos a hacer el sacrificio, nos vamos a postrar en el momento que sea, nos vamos a posternar hasta con la frente en el piso, vamos a levantar los brazos cuando suba el humo del sacrificio. Y entonces si hacemos eso nosotros, nos miramos entre todos y decimos, qué bárbaro, se nota que aprendió esto en algún otro lugar y está participando. No, hermano. Usted puede levantar los brazos si quiere o no. Usted puede estar sentado, parado, puede... en la congregación hay un montón de libertad. Pero el hecho de hacer ese tipo de cosas no quiere decir que estemos ungidos. Porque lo exterior tendría que ser una consecuencia de lo interior. Pero muchas veces lo exterior no está en coincidencia con el interior. No lo está. ¿Sabe por qué? ¿Sabe dónde lo ve? En los hermanos de David. En los hermanos de David lo ve. Era todo apariencia, ¿no es cierto? La apariencia de mi padre, mi Dios es mi padre, la apariencia de Abinadab, ¿no es cierto? El generoso, el autosuficiente, la apariencia de Shimea, el que oye, pero no hace. Y lo saca.
Por eso no ungieron a ninguno. Y por eso es que desaparecen todos de la Biblia, todos. Usted va a ver que los hijos de David en el transcurso bíblico van haciendo así. Y desaparece. Y sin embargo David... Entonces nosotros tenemos que pensar de qué lado estamos, ¿no? Y entonces aparece Natanael, ¿sí? Natanael. Natanael, que es el cuarto, perdón, el cuarto. Natanael es un nombre interesante. Bueno, todos los nombres son interesantes. Algunos nombres en la Biblia, algunos nombres son malos, son feos, ¿no? Pero, algunos nombres son feos, pero estos no son feos, estos nombres son hermosos. El tema es con qué altura, con qué devoción, con qué compromiso se lleva el nombre que Dios ha puesto en uno, ¿no? O el nombre espiritual, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, que en hebreo es distinto, ¿no? En hebreo es Netanel. 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 Bien, esta, otra vez, es el nombre del Señor. Muchos nombres llevan lo que significa la partícula del nombre de Dios en el nombre, otros no. Pero muchos llevan la partícula del nombre del Señor, que significa fuerza, poder, divinidad. Si quiere traducirlo como Dios, es Dios. Bien, y obviamente me queda esto, que es el verbo, ahora le voy a costar. No le voy a dar otro ejemplo, pero voy a poner esta palabra aquí, ¿sí? ¿Ok? Es el verbo Natán. Natán. El verbo Natán, por algo lo desecharon, aunque el nombre es buenísimo. Una cosa es tener el nombre, la otra es ser hacedor, ¿no? El verbo Natán significa poner, colocar. Básicamente, aunque parezca mentira, originalmente es poner, colocar. Establecer, dar, entregar. Poner, colocar, establecer. Dar. Entregar. Hacer, considerar. Por ejemplo, bueno, por ejemplo lo tenemos en Natanael. ¿Qué es Netanel? Aquí sería, ¿no es cierto? Básicamente, uno lo puede traducir como dadivoso de Dios, por ejemplo. O a quien Dios da, a quien Dios entrega. También lo podemos traducir porque cuando se da, se entrega es don de Dios. Hay muchas formas de traducirlo. El dadivoso, a quien Dios da. Porque usted tiene el verbo dar. Tiene otro significado, como le dije, pero uno tiene que saber cómo traducir. Vio que cuando uno estudia un idioma, y cuando tenemos la pretensión de traducir algo de la Biblia, hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho y estudiar mucho, porque si no uno hace desastres, ¿no? En las traducciones, porque hay que dar el espíritu. Yo tengo mis libros y estudio con ellos a través de tantos años, pero sí me he dado cuenta de que he leído libros y he escuchado a veces explicaciones que no son a veces del todo reales, ¿no? Porque a veces se pone mucho de la dosis humana cuando se quiere hacer la cosa en la traducción, ¿no? Y se complica. Entonces,
a este hombre, Netanel, no lo ungieron. Ahora, si no lo ungieron porque Dios no vio nada en él. ¿Okay? Entonces podemos sacar la conclusión de que Netanel pensaba que podía ser ungido, ¿no es cierto?, por el hecho de ser generoso. Vio que la Biblia habla mucho, hay unos pasajes hermosísimos, tanto en Proverbios, Salmos, en los profetas, en la Torá, de que uno tiene, hay un pasaje en la Torá que ahora no me acuerdo, pero es hermosísimo, ¿no es cierto?, de ofrendar, y hay, creo que Deuteronomio 11, sí, Deuteronomio 11, ahora que me estoy acordando. Y entonces, Deuteronomio 11, 5 o 15, no me acuerdo, donde dice a los pobres los vas a tener siempre, ¿no? Entonces, de hecho que va a existir pobres en la tierra, y entonces tenemos que ser generosos. Pero, ahora les voy a mostrar algo. Uno tiene que ser generoso, pero el hecho de ser generoso no significa que uno esté ungido. Porque en el mundo, yo he leído biografías de personas, de filántropos, ¿no es cierto? Filántropos que eran súper generosos y eran terriblemente ateos, porque no tienen, en serio, hubo gente filántropo en el mundo que eran ateos, pero que donaban millones para aquí, millones para allá. Vio, por ejemplo, no voy a decir los nombres porque estamos grabando, entonces después no quiero tener algún problema. Pero vio esas empresas grandes, a veces de tecnología, que dicen, donó 5.000 millones para un lado, 2.000 millones para el otro, que no creo que tienen tanto dinero, ¿no? Y entonces, pero no son creyentes, ninguno de ellos. Ninguno de ellos es creyente. Y usted va a decir, ¿cómo saben? Y por la forma que se conduce. ¿Ok? Y vio que dicen, donaron 2.000 millones, 3.000 millones para aquí, donaron 2.000 millones para hacer estudios sobre la distrofia muscular, para el cáncer de mama, para el SIDA, donan millones y millones y millones. Son mucho más generosos que usted y que yo, a lo mejor. En la proporción, a lo mejor son mucho más generosos. ¿Ok? Pero no son ungidos. La generosidad, la Biblia dice, hay que dar al menesteroso, al pobre. Lo dice, ahí el pasaje creo que es de Deuteronomio 11, ¿no dice eso? ¿No? Bueno, no importa. Pero lo importante, lo dice, no me acuerdo del pasaje, pero lo dice. Pero el hecho de ser generoso, ¿no es cierto?, no nos pone en situación delante del Señor para estar, vio que dice, voy a poner mis ojos en ti. Yo puedo ser generoso, muy generoso, y Dios nos pone los ojos en mí, porque el hecho de dar no significa que sea creyente, que mi corazón tiemble ante la palabra del Señor, simplemente soy generoso, Y en esto, sí, ahora me voy a detener, voy a ver, ¿qué nos faltaba? Radai. Bueno, les voy a mostrar esto. Fíjese esto. Vamos a leer alguien que quiso ser generoso, ¿sí?, y terminó matándose, ¿ok? Como el caso de nuestro amigo Judas. Vamos a leer que estaba Judas y todos los demás vamos a leer Juan 12, me va a poner Juan, en el Virgen Rachá, en el libro de Anán, 12, va a ser más práctico que leer Marcos, Mateo en este caso. Si usted se acuerda del pasaje que yo le digo, Juan 12, del caso de Betania, si usted leyó en la Biblia, se puede recordar las diferencias que hay entre los textos, no diferencias, el agregado de texto para que se nos abra el entendimiento. Dice así, ok, 6 días, Juan 12, ¿correcto? Ok, sí, porque no quiero ni Marcos ni Mateo. 6 días antes de Pesaj o de Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Déjeme ver una cosa. Bueno,
Este nardo puro, así como está en griego, era un perfume carísimo que básicamente venía de la India, ¿sí? Y cuando dice, aquí de mucho precio, la palabra es muy especial también, pero ahora no me quiero detener. Ok. Y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ok. Si yo voy a Mateo capítulo 20, no lo busque, simplemente tome nota porque después me dice, no, me lleva de aquí para allá. 22, dice así: habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Entonces, el denario, un denario era el salario, un jornal de... ¿Me siguió hasta aquí? Era el jornal diario de una persona. Ok. Si consideramos, era el salario romano, pero en Israel se pagaba con el salario romano. Entonces, un denario son 4 gramos de plata aproximadamente. Un denario es el salario diario, lo dice Mateo 22, el salario de un día de una persona. Si consideramos que es una persona judía que está trabajando, que en vez de 7 días de la semana trabaja 6 por el Shabbat, ¿sí? Que a lo mejor no trabaja algún otro día por distintas razones porque no había tanto trabajo. Si consideramos todas las fiestas judías y todas las peregrinaciones, imagínense que era 1 año y pico de su salario. Fíjese lo que fue la abundante generosidad de esta mujer. Imagínense, si usted gana 10.000 pesos por mes, ¿sí? Serían 120.000 pesos en un año, pero al haber tantos días que no se trabaja, ¿no es cierto?, son más o menos 140, 150.000 pesos sumando los del otro año para completar los 300 denarios. ¿Y usted le daría al Señor un perfume de 140.000 pesos mexicanos? ¿O le compra eso de 25 pesos en el changarro? Y lo unge con eso. Por eso algunos son ungidos y otros no. ¿Se da cuenta? ¿Me sigue o no? Entonces, cuando el amor es amor, no ve la pequeñez, ve lo grande. Pero está el hipócrita, Judas Iscariote. Él era el generoso como a Natanael. Natanael se pierde en la historia. Por eso no lo ungieron, porque no le hizo honor a su nombre. Pero Judas Iscariote, el generoso, el dadivoso, el discípulo hipócrita aquí marcado, termina matándose, suicidándose. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando uno lee la Biblia, mi hermano, acá hay unas cantidades de detalles que por el tiempo yo no puedo ver, pero mira lo que dice. Ahora, lo ungió. Acuérdese que cuando las personas comían, estaban en sofás bien bajitos, ¿no es cierto?, reclinados y con un brazo y comían con el otro. La persona que lo va a ungir siempre está por encima de él. ¿Sabe cuándo se ungía? A los visitantes en el Oriente. También yo le cuento muchos detalles, pero le va a recrear la imagen y la situación, ¿no? A los visitantes del Medio Oriente, en la antigüedad incluso también hoy, siempre se le echan unas gotitas de perfume cuando entra en la casa. Entonces se perfuma. Y en muchos casos, por ejemplo, en muchos casos se unge cuando es una persona dignataria en Oriente. Yo en el estudiar me maravilla, ¿no? Y lo transmito, espero que les sirva. Se ungía con un perfume especial y se le ponía todo el perfume, se le ungía, ¿no es cierto? A veces era poco perfume porque no lo bañaba, pero se ponía bastante perfume cuando eran varias personas que venían a la casa de uno. Se le ungía y se vaciaba el perfume, ¿sí? Pero para demostrar que verdaderamente lo hacía con una gratitud enorme y con todo el amor que tenían, rompían el frasquito para que nunca más se usara en otra persona. ¿Me está siguiendo? Incluso más, ahora usted va a entender algo de aquí. ¿Me está siguiendo con eso? Por eso, si usted no sabe eso, no va a entender el pasaje. Entonces,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No es cierto? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía. Un día le voy a mostrar lo que significa teniendo y sustraía en griego. Tiene una connotación un poco distinta aquí en el sentido como está. De lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué le dirá esto? Si no entiende lo que yo le acabo de comentar, no va a entender esto. Dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, fíjese, encontramos a María como la creyente verdadera a la que le están criticando. ¿Sí? ¿Se acuerda del creyente verdadero? ¿Quién era David? Pero lo criticaba Eliab. ¿Se acuerda? Entonces, la verdadera creyente es la que lo critica, porque está ofrendando lo más que tiene al Señor. Calcule que en pesos mexicanos, si usted ve el denario, pongamos el salario del mes de 10.000 pesos, ¿ok? Es un perfume de 100 y pico de mil pesos, ¿ok? Y entonces Judas Iscariote dice, pero esta mujer está loca. Aparte, es cierto, el perfume ese nardo, yo lo he buscado, es así como está en griego, es una cosa que venía de la India y era carísimo ese perfume. Era un perfume carísimo, carísimo. Y venía sobre todo de la India esas esencias, ¿no? Por la expresión que dice aquí nardo puro, como está en griego, y uno estudia, si usted busca tanto así en internet, busque nardo puro en griego, como está aquí, y busque la historia y se va a dar cuenta de lo que le digo. Entonces, luego vemos al discípulo hipócrita, ¿sí? Ok. Y luego dice, vosotros a los pobres los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta quién es el que vale como creyente. Ahora, cuando usted sabe que se ungían, ¿se acuerdan lo que yo le conté de ungir al principio? A los cadáveres se les ungía con perfume, ¿sí? Y cuando se ungía con perfume a los cadáveres, también se rompía el frasquito, ¿ok? Ahora, ¿vio lo que está pasando aquí? El rasgo... No sabemos cuál fue la intención de María al ungirlo de esta manera, porque lo ungió con todo el frasco del perfume. Cuando se ungía así, se ungía, por ejemplo, cuando decían personas dignatarias que venían y se rompía el frasquito porque decía, no, ustedes nos merecen tanto respeto y tanta gratitud tenemos con ustedes que el frasquito de perfume que usamos para los invitados que son ustedes, no lo podemos usar para nadie. Lea la historia de Oriente, va a ser. Hay libros bien interesantes, se llama Folclore de Oriente, yo tengo uno, es bien interesante. Y hay varios libros que hablan de tradiciones de Oriente, y todo, hay que buscar, ¿no es cierto? Hay que moverse un poco. Claro, hay que moverse un poco. Y entonces, ¿vio lo que dice aquí? Déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Ah, pero entonces, yo no sé por qué lo hizo María. Capaz que podía saberlo o no saberlo, en el sentido de que estaba anticipando la muerte del Señor y lo estaba ungiendo como anticipando su muerte directamente. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí vemos, déjeme ver, ahora tengo que leerle Marcos, Marcos 14, déjeme ver. Para que vea, acuérdese del generoso, el otro que era el dadivoso, ¿no? Y Judas era el dadivoso, el generoso, ¿sí? Pero para con él, para sus cosas personales, ¿no? Y los discípulos, los demás, no estaban haciendo absolutamente nada, ¿sí? Bien, aquí les voy a leer lo mismo, pero quiero que capte otra palabra, que es la palabra que no aparece en el otro, ¿no? Muchas de estas cosas hay. Tiene que juntar, un día tomes el trabajo en su casa de tomar el pasaje de Mateo, de Marcos y de Juan y vaya leyendo y va a ver dónde va engarzando los versos que sobran en uno, faltan en otro, y va a haber situaciones que son maravillosas. Estando en Betania el Señor, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer, aquí no se nombra, con un vaso de alabastro de perfume, acá dice vaso de alabastro, que era carísimo también, carísimo, de nardo puro. Bien, le voy a mostrar las expresiones en griego, de mucho precio. Esta expresión mucho precio tiene un significado. La verdad que es una palabra
se las anticipo esta expresión mucho precio, no sé si tú has visto, es una palabra muy difícil de entender, aun cuando usted sepa griego o conozca la cultura, porque no se sabe de qué raíz viene la palabra. Y ahí es donde va a ver. Y quebrando, ¿vio que dice quebrando el vaso aquí? Quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, en el otro no lo dice, aquí dice, pero yo he estudiado que los vasos cuando se rompían eran por el visitante de mayor dignidad o se rompían cuando era en una sepultura para que ya no se podía usar para otro difunto. ¿Está siguiendo? Y aquí se rompe, entonces ya lo sabemos. Y Yeshua dice, para el día de mi sepultura lo hizo. Y los discípulos no entendían nada. Los discípulos no sabían. Los discípulos, en vez de honrar lo que iba a ser el momento tremendo del Señor, está diciendo, pero esta mujer, ¿qué te está haciendo? ¿Por qué no lo vendemos? Qué bajeza humana, ¿no? Qué bajeza humana. Por eso Judas termina como termina. Y los otros como terminan. Casi todos terminan mal. Muchos se escaparon, ¿se acuerdan ustedes? Incluso cuando estaban en Madre, los escaparon, otros se escaparon antes. Los 70 se fueron antes. Cuando los 70 se van, ¿se acuerdan que se fueron? Y Yeshua se da vuelta y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Que en griego dice, me van a abandonar, me van a dejar solo. Pedro también, Señor, voy a dar mi vida por ti. Y después maldecía el haberlo conocido. Y esta mujer era la verdadera creyente en ese momento. Era la verdadera creyente. ¿Me está siguiendo bien? Entonces, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, porque vio que en el otro dice Judas, pero acá dice algunos. Judas tomó la batuta, ¿me entiende? La batuta, tomó la posta, la mano. Pero acá dice algunos, quiere decir que hay otros discípulos que pensaban lo mismo, que estaban con él. Dice, ¿para qué te está ungiendo? ¿Por qué no te unge con 2 gotitas? ¿Por qué no te unge con 2 gotitas? Eso es lo que pasa, hermano. Nosotros a veces nos preciamos de generosos dadivosos. ¿Se acuerdan de Natanael? Ese desaparece de la historia. Y tenía un nombre maravilloso, el don de Dios, el que le da a Dios, el dador. Y desaparece. ¿Pero por qué una persona que tiene ese nombre y que tuviera esa actitud va a desaparecer del mapa? Desaparece porque no lo era. Tenía el nombre pero no lo era. ¿Vieron cuando dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros? Y algunos se fueron con el mundo y punto. Dice, ¿cuál es Edema? Dice, y no, pues Edema estaba con nosotros, a lo mejor era un predicador, probablemente, un ayudante de rabino, Pablo. Y dice, se fue con el mundo. No de todos es la fe verdaderamente. Entonces, eso por un lado. Y vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. ¿Se acuerdan lo de murmurar? Rumorante. Acá dice murmuraban, las palabras son muy especiales, pero yo no tengo el tiempo ahora. Murmuraban, esta que se cree, quiere pasarnos por encima, nosotros somos los discípulos del Señor, quiere ganarse un puesto, esta es una arrogante. Empezaban a murmurar, como los discípulos del Señor que quieren transmitir la buena nueva, murmuran contra la hermana. ¿Estás siguiendo? Vio que en todos lados se cuecen habas y no todo lo que se entiende, ¿no? Y no todo lo que brilla es oro. Vio cómo uno tiene que cambiar. Tiene que cambiar de óptica, tiene que cambiar de visión, tenemos que cambiar de perspectiva. Porque si no, hermano, vamos a desaparecer. Directamente vamos a desaparecer, sí, delante del Señor. Entonces, me imaginamos, Señor, ¿tienes puesto los ojos en mí? ¿Se acuerdan lo que leímos el Salmo 32? En quien yo ponga mis ojos. Entonces, pregúntese, Señor, ¿tiene los ojos puestos en mí? Cuando nos miramos en nuestras cualidades, y a fuerza de ser sincero y en honor a la verdad, Señor, la verdad no tiene que tener los ojos puestos en mí. Porque mira cómo soy. Pero el Señor los tiene por grande misericordia. Por grande misericordia. Y entonces dice, pero Yeshua dijo, verso 6, ¿por qué la molestáis? Kalos obra me ha hecho. Ahí bueno es Kalos. ¿Se acuerda usted Kalos? La que yo le dije antes. Bien. Entonces ahora le voy a mostrar lo de Kalos. ¿Sí? Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía.
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Se dan cuenta de lo del frasquito roto que yo le conté todo? Entonces yo, ¿por qué le digo? Porque yo me anticipé, porque tengo mis libros y lo he estudiado y se lo transmito, ¿sí? Entonces, eso a uno le aclara. Entonces, esta mujer tenía una mente preclara, lúcida de las cosas del Señor y la profecía. Y los discípulos, no. Los discípulos no. Y esta mujer sí tenía esa mente preclara. Vio que nosotros creemos, no usted, yo u otros, pero mucha gente, a veces creyentes me refiero, que creen que saben esto, aquello, que dominan lo otro, lo demás allá, y pueden desaparecer como cualquiera de estos hombres que estamos persiguiendo. Vio todos los nombres, hijo de David, desaparecen. Los que critican a la mujer, todos van terminando mal. Después algunos se rehabilitan, ¿sí? Pero después de padecer se rehabilitan, como Pedro, por ejemplo, y como otros, ahí los discípulos. Pero, por ejemplo, Judas no se rehabilitó, directamente se tuvo que suicidar. No siempre los ungidos, Aitofel, el abuelo de Betsabé, ¿sí? Dice, hablar con él era hablar como la palabra del Señor. Directamente era la palabra del Señor caminando. ¿Sí? Y por albergar el mal, maquinar el mal, guardar resentimiento y esto, aquello, y hablar mal de David con su hijo, hizo que ese Aitofel se suicidara. Punto. Punto. Entonces, uno se da cuenta de lo que dice la Biblia, es tremendo. Es tremendo. Entonces, acá dice, bueno, sepultura, de cierto os digo que donde quiera que se predique esta palabra buena, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Porque ¿saben qué tenía que haber sido? Dice, tenía que haber sido a lo mejor el pasaje así, ¿no? Estoy suponiendo. Mire, esto va a ser guardado para memoria de que ustedes, mis discípulos abnegados, hicieron todo esto por mí. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que hicieron ustedes se va a olvidar, como mezquino. Pero lo que hizo esta mujer va a ser contado siempre. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros a veces, ustedes, yo cualquiera, nos creemos esto, nos creemos aquello, y no sirve, hermano. No sirve, verdaderamente no sirve. Les voy a mostrar, me quedaban dos nombres, bueno, no sé si voy bueno, pero les voy a mostrar esto. Estas son las 4 hojitas que tengo de Kalos, que habla de Kalos en toda la filosofía griega, ¿no? Entonces, dice así, mire, Kalos es la palabra típica para el Brit Hadashah para describir las cualidades de la característica del creyente. Dice, a veces se traduce como bueno y otras veces como honesto, ¿sí? Se usa en el sentido latino de honestus, que significa hermoso, gracioso y agradable a los ojos. Porque nosotros, vuelvo a decir, la palabra honesto, que viene de honestus, la consideramos en un sentido. Si yo le preguntara qué es honesto, casi todos vamos a coincidir. Coincidimos por el sentido coloquial y de costumbre que tenemos de usar la palabra, pero no en el sentido correcto de la palabra. Por eso es muy interesante, decimos, dice, bueno, pero el latín es el latín, pero tampoco sabemos español, ¿no? Claro, porque honesto la traducimos de nuestra forma, lo cual no está mal. Pero el origen interno de la palabra honesto, ¿no es cierto? Es acá, es hermoso, gracioso y agradable a los ojos. Y esa es la palabra kalos. Y entonces, ¿vio que dice buena obra me ha hecho? Que en Juan no aparece. Acá dice buena obra. Dice, me ha hecho una cosa hermosa. ¿Se acuerda? La palabra kalos significa bueno igual que agatos en griego, ¿correcto? Pero agatos significa bueno en el sentido ético y moral. Pero sí puede ser hermoso también. Pero muchísimas veces agatos, que es bueno en griego, no es hermoso. No es hermoso. Detener el arca, como yo les decía, es una actitud buena, pero para Dios no fue hermosa. Hay cosas que son buenas humanamente, pero no representan algo bueno para Dios y mucho menos para mí. Que yo pretendo que algo sea bueno para Dios y para mí. Y Dios me dice, ¿por qué tocas el arca? ¿Para ti es bueno detenerlo? Para mí no.
Es decir, es bueno desde el punto de vista humano, pero no es agradable a los ojos de Dios. O agradable a los ojos de los hombres, porque es una palabra común en griego, común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sófocles te cuenta aquí una historia, ¿no? No sé si conoces la historia de Antígona, pero es bien interesante. Y entonces, la mujer quería rescatar el cuerpo de su hermano. Entonces le dice, no lo vas a rescatar porque vas a morir si lo rescatas el cuerpo. Es una historia de Sófocles, ¿no es cierto? Bien interesante. Y entonces la mujer dice, me es calos morir de este menester. Es decir, me es dulce morir de esta manera. ¿Me estás siguiendo? Eso es como se usaba en la filosofía griega. Entonces, la palabra kalos se está usando, dice, mire, si tú haces esto y quieres el cuerpo de tu hermano, es cuestión de la historia Antígona, ¿no? Yo la leí hace años, 1000 años, en los fascículos, que aquí se vendían esos fascículos de la mitología, ahí estaban, mira que ¿cómo se hacían libritos, no? Okay. Yo me leía todos esos libros, esos volúmenes, y me ha servido para aprender muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces, le dice, bueno, si tengo que morir de esa manera, dice, me es kalos. Porque no usa ágatos. Los filósofos sabían, porque ágatos puede ser bueno, pero no agradable, dulce y hermoso. Y le está diciendo, si tengo que morir, es kalos. Muero, pero de una forma hermosa, aunque me mate. Qué bárbaro, ¿no? Por eso le dice, buena cosa ha hecho esta. Ha hecho, el calor no solamente es bueno, sino que es dulce, es agradable a los ojos. Dice, esta mujer me hizo algo calor que es dulce, agradable a los ojos. Y para ustedes es una cosa ruin. Lo que alguien hace para el Mesías, dice, esto es calor, agradable, hermoso, dulce. Y ustedes, mis discípulos, lo ven como una cosa ruin. O sea, ¿entiende la palabra del Señor? Es tremendo, es tremendo. Y entonces, por ejemplo, mire la palabra kalos en el Brit Hadashah. No estoy haciendo nada más que haber fotocopiado mi libro, punto, hermanos. Pero de alguna manera sirve, ¿no? Kalos, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, se utiliza para los propósitos útiles de la vida y además de útiles agradables de ver. Por ejemplo, ¿vio cuando dice el libro de Lucas que dice que hablaban de las piedras que adornaban el templo, que eran hermosas? Lucas habla cuando hace la descripción, y entonces dice, las piedras del templo son kalos. Son buenas, pero acá son hermosas, son agradables a los ojos. Las piedras del templo son hermosas. ¿No es cierto? Pero usted ve que dice buena, no sé qué traducción tendrán ustedes. Por ejemplo, el fruto del árbol, ¿se acuerdan del árbol bueno y el árbol malo? El fruto del árbol bueno también es el fruto del árbol kalos. El fruto del árbol kalos no es bueno para comer, pero es hermoso, agradable, porque lo nutre en un sentido espiritual, dulce. Tiene mucho significado la palabra kalos, es hermosísima. Yo, tengo mi pequeño estudio en ese sentido. ¿Se acuerdan cuando el labrador sale a sembrar? La kalos, tierra que está despedregada y es rica y fértil. La tierra despedregada, rica y fértil, es kalos, es buena, pero no es buena porque es despedregada, rica y fértil, porque es hermosa, es agradable para ver. ¿Me está siguiendo un ejemplo? ¿Se acuerdan cuando tiraban las redes y entonces los pescadores tenían que sacar los pescados buenos y malos? Y dice, bueno, esto es una cosa profética, obviamente. Sacan los pescados buenos de las redes que el Señor le dijo. Y entonces dice, ¿qué tiene que sacar? El pescado kalos. Es bueno, pero kalos no es como, si no hubiera dicho ágatos, que es bueno, pero moral y ético. Pero esto es agradable, es hermoso para ver como creyente. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Por ejemplo, tengo otro, ¿no es cierto? Aquí. Dice en 1 Timoteo, Timoteo dice, el servicio del creyente es kalos para el Señor. Usted dice, el servicio del creyente tiene que ser kalos. Que bueno, el servicio. Entonces nos preguntamos entre nosotros, ¿no? Porque hubiera usado la palabra ágatos, que es bueno en el sentido moral y ético, pero dice el servicio del creyente, la participación del creyente en la congregación, dice, tiene que ser kalos. Preguntémonos, el suyo y el mío, su participación, por ejemplo, la que venimos aquí,
es dulce y mi participación es agradable. La participación de nosotros es hermosa delante del Señor. Le digo, mire hermano, le estoy diciendo, le traigo porque le demuestro todo lo que le estoy diciendo de la Biblia. ¿Me está siguiendo? Y tengo otra cosa de estos pasajes que son hermosísimas. Entonces, fíjese, por ejemplo, termino con los otros dos personajes, pero aunque me digo, hay momentos en la vida, mi hermano y mi hermana, que son una sola vez. Un día se le voy a completar la historia. Esta mujer tuvo esa oportunidad y nunca más la iba a tener. A veces, mi hermano y mi hermana, no tenemos una palabra de gratitud, de agradecimiento, de amor, ni para el hermano de la congregación, ni para el hermano en la familia, ni para el padre, ni para la madre, ni para los hijos, ni para los hermanos en la familia. Y tenemos la intención de hacerlo. Y de repente se diluye. Y probablemente nunca la digamos. Y nunca hagamos algo. Hay veces que tenemos una sola oportunidad y nunca más se da en la vida. Nunca más, nunca más. Un día les voy a analizar bien este pasaje de Betania con todas las cosas que se pueden hacer, decir y hacer de este tipo de pasajes, ¿no? ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sí? Entonces, hay cosas que se pueden... A veces tenemos la intención, tenemos la intención de decirle al esposo, a la esposa, a la madre, al hijo, al hermano, incluso en la congregación. Después se muere y cuando estamos en el velorio, estamos en el ataúd, ¡ay, cómo te quería haber dicho! ¿O no es así, mi hermano? ¿O no es así? ¿Es así? Se pasa la oportunidad de la vida y se terminó. La mujer esta tuvo una oportunidad en la vida, una sola, y la hizo. Así que, y los discípulos, nada. A ver si me siguen. Los que sabían, los que conocían los rudimentos de todo y mucho más que los rudimentos, los que ungían a los enfermos, los que luchaban contra los demonios, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando dice, mira que los demonios se nos sujetan? Mira que yo también vi caer a Satanás. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque algunos dicen, o algunos piensan que se lo está diciendo porque él estaba viendo cómo Satanás caía cuando ellos oraban. No, el pasaje no dice eso. Ellos vienen con mucha petulancia. Y Yeshua dice, mira que yo también vi caer a Satanás. Él dice, no sean arrogantes, ustedes ungieron, ustedes a través de Dios les sanó a los enfermos, a través de Dios, Dios a través de ustedes se fueron los demonios. Bueno, no se enorgullezcan porque pueden caer como Satanás. Tremendo, hermano, ¿eh? Mire, la Biblia tanto, porque lo dice muy sutilmente, tanto el Tanaj como el Brit Hadashah nos tira al orgullo al estiércol, hermano, a la ciénaga. Nos tira el orgullo allí, hermano. La soberbia, la arrogancia, lo tira abajo, lo desmenuza, lo hace cenizas, lo desintegra, directamente lo desintegra. Y la mujer tuvo una sola oportunidad. Vio que es tremendo, ¿no? Dice, cuando venimos al principio, el sacerdote no puede hacer ni esto. Un día le voy a mostrar lo que dice y cómo se puede analizar. No puede hacer esto. ¿Por qué no lo tiene que hacer? Porque tiene el aceite. Y si lo hace, el aceite es... Tremendo. Bueno, me voy con lo último, ¿sí? Para que ustedes y podamos descansar, ¿sí? Después. En primera de Crónicas 2:13 dice que el cuarto, estábamos diciendo, Radai el quinto. Bien, Radai. Este sí es medio complicado, este sí le voy a anotar algo. Tal vez un miércoles le voy a mostrar mis hojas de dónde saco todo esto, las distintas formas de poder traducir cada palabra, porque verdaderamente tener todo en la cabeza es muy difícil. Entonces esto bueno, para mí difícil, pero tengo siempre mis ayudas memoria, ¿no? Pero es difícil mantener. Le voy a mostrar
todos los nombres, las formas que se pueden traducir y cuántas veces aparece en la Biblia cada palabra y qué diferencias hay a veces de una palabra a otra, que es la misma, pero por alguna razón aparece distinto en la escritura, ¿no? Entonces quedamos con nuestro Radai, ¿no? Bien, Radai es así. Radai. Radai. Que es el hermano de David, ¿sí? Bien. Déjenme ver hasta dónde le anoto. Aquí sí va, preste atención. Si se durmió o está pensando en los espaguetis, vuelva aquí. Y acá hay dos posibilidades en esta palabra. Tiene dos posibilidades. No lo digo yo, lo tengo con los libros que están los lingüistas que hablan, ¿no? Porque esta es una cuestión de lingüística. La palabra tiene dos posibilidades así como está escrita. ¿Sí? Puede venir de la palabra yarad, porque de las dos formas es posible. Y entonces aquí uno dice, bueno, lo interpreto de una manera, significa algo, si lo interpreto de otra, significa otra. Lo analizo de una otra forma, significa otra cosa. Yarad. Yarad significa rodar, caer, precipitarse, bajar y descender, entre otros. Rodar, caer, descender, bajar, precipitarse. Entonces yo lo puedo traducir Radai como el que cae, el que se precipita, el que desciende, el que se baja. Eso significaría Radai. ¿Sí? Ahora, si uno lo ve en sentido de humildad, sería, bueno, el que cae. Yo le voy a mostrar, por eso va a ser un miércoles, no sábado, todas las cosas que significan descender, ¿no es cierto? Descender de espíritu, descender de esto, descender que está en la Biblia, ¿no? Con estas palabras. Es bien interesante, sobre todo con esta palabra yarad. Es bien interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo me siento, la Biblia lo dice, cuando una persona está mal, entonces se le dice descendió su espíritu, ¿me entiendes? Se usa este tipo de palabras, para eso se usa. Por ejemplo, también se usa para otras cosas. Por ejemplo, de este mismo verbo va a venir el nombre de Nimrod, ¿no es cierto? Que significa el que desciende, y Ardén, el Jordán, porque desciende desde el Líbano hasta Israel. Todos tienen declinaciones como el N al final, y Ardén, y aquí hay que agregar la N, ¿me entiende? Acá dice Ardén, que es el Jordán, porque desciende. ¿Me están siguiendo? Es bien interesante. A la otra posibilidad que tenemos en esta palabra es del verbo radá. ¿Ok? Son las dos posibilidades. Usted me dice, pero ¿cómo puede ser así? En el idioma hebreo las dos son posibilidades. Alguno toma una posibilidad, otro toma otra, pero como son nombres, existe la posibilidad que venga del verbo radá también. Nosotros hoy tenemos las conjeturas. Tal vez cuando nos muramos le preguntamos al Señor, ¿de dónde venía tal palabra? ¿No? Porque por lo menos a lo mejor se nos va a aclarar el panorama. La palabra radá, ¿no es cierto? Básicamente se utiliza para gobernar, pero no para gobernar solamente, porque se utiliza para gobernar, dominar, esclavizar, tiranizar, atormentar, martirizar, afligir. ¿Me está siguiendo? Entonces la palabra radá, reitero, gobernar y dominar, mandar, esclavizar, tiranizar, atormentar, martirizar, castigar, afligir. La palabra radai se puede traducir, por ejemplo, como el que pisotea, el que subyuga, el prepotente. ¿Me está siguiendo? El que subyuga, el prepotente. Fíjense los hermanos de David, ¿no es cierto? Bueno, algunos tenían nombres que son buenos. Si yo tomo como que el que desciende, lo puedo tomar como que desciende en el sentido de humildad. Pero como esta gente desaparece del mapa, desaparece de la historia, entonces podemos discernir que no los ungieron por algo. Entonces, ya terminamos en 2 minutos. ¿No? Ya terminamos en 2 minutos.
Lo que pasa es que si me quedaba con cosas para decirle, me hubiera quedado con las ganas de que sí aprenda esto y que lo medite en su casa, ¿no? O tire las hojitas que anota, no sé, claro. O las tira o las guarda. Déjeme ver la parte. Ok. Raday. Ok, ya me quedé aquí. Hay muchos pasajes que podemos tomar, yo no me anoté, pero los tengo en la cabeza, pero por el tiempo. Hay muchos pasajes en la Biblia que hay que tener cuidado cuando uno los lee, pero en el buen sentido, cuidado, porque para ponerlos en práctica. Porque Dios, ya lo vimos anteriormente, Dios no unge a los prepotentes y Dios no unge a los que pisotean, eso es seguro. Que de repente usted encuentre gente que está, digamos, notoriamente en el conocimiento, mire, ¿se acuerda cuando en el Nuevo Pacto dice, ¿no es cierto?, que dice que algunos predicaban y predicaban por contienda? Dice, bueno, por lo menos se predica la palabra del Señor, pero hay de aquellos que predican por contienda. Hay de aquellos que predican por contienda. Entonces eso lo tenemos que nosotros saber. Entonces, Dios no unge a los prepotentes, sino que habíamos leído que al principio cuando leímos Salmos a Isaías, que era el Salmo, bueno, Isaías 57, Isaías 66 o 62, no me acuerdo, y que Dios no está con los prepotentes, sino con los contritos de corazón y humildes. Está con ellos, pero no puede estar con una persona que está en este sentido prepotente. Bien, el último personaje es Osem, el que es el sexto hijo. ¿Por qué tenemos que tomar 6? Porque son los 6 nombres que tenemos. Tenemos a lo mejor un nombre desconocido en el capítulo de 1 de Samuel 16, pero eso no lo sabemos. Bien, los voy a anotar. La próxima les tomo multiple choice. Tengo unas hojitas, un día se las voy a mostrar los miércoles. Claro, exámenes que yo tomaba un montón de hojas de exámenes multiple choice cuando les enseñaban 2 seminarios en Argentina. Y tengo multiple choice. Algunos que hay que poner crucecitas, otros verdadero o falso, y otros completar frases, ¿no? Pero el examen que yo ponía era largo, porque eran como 200 preguntas, ¿no? Y uno eran verdadero o falso varias, completar frases y el otro ¿Martín? Entonces, tres, 4 cosas usaban para multiplicar. ¿O cómo se dice por multiplicación? Opciones múltiples. Acá presten atención por esta palabra, porque es una palabra en hebreo que se llaman raíces inusuales. Raíces inusuales. Entonces esta hay que adaptarla. Esto es muy complejo, bueno, para mí también es complejo esto en este sentido gramatical, ¿no? Pero no para explicar, sino que no es el tema tampoco de hoy, ¿no es cierto? Otsem. Entonces acá tenemos a Otsem. En hebreo se escribe así. Otsem. Bien. Se supone lo que es esto, ¿no es cierto? Lo que pasa que esta palabra es una palabra que no aparece, digamos, nunca prácticamente. Esta es Otsem. Lo que pasa es que los lingüistas ven esta palabra en este sentido, porque esta palabra, estos son vocales que se agregaban, ¿no? O en el caso de la Ale. Los lingüistas consideran que tiene que ser esta palabra, porque esta es inusual, esta forma de escritura. ¿Okay? Esto dicho así no significa prácticamente nada. ¿Sí? Significa por lo que nosotros entendemos por esta palabra Otsem. Esta palabra también es Otsem. Obviamente, lo único que cambié fue son intercambiables la Ale con la AI, ¿sí? Otsem. Es lo mismo, en este caso sería lo mismo. Nada más que ponemos así para saber que hay una AI, Otsem. Bien, esta palabra Otsem, la que está acá abajo, significa fuerza, vigor, poder y energía. Fuerza, vigor, poder y energía. Lo más probable, ¿sabe qué pasa en la antigüedad? También se intercambiaban letras. Yo un día le voy a mostrar nombres que se intercambian letras.
Ya le voy a mostrar, voy a mostrarme varias y le voy a mostrar cómo en la misma Biblia, en un pasaje aparece escrito de una manera y en otro pasaje la misma palabra aparece con una letra cambiada, así. Hay muchas, hay varias palabras, muchas mejor dicho. Otzen, el nombre Otzen significaría fuerza física, poder, vigoroso. Eso es lo que significaría, ¿no? Ya terminamos con esto. De hecho, que cuando uno lo ve rápidamente y que este Otzen desaparece también, nos damos cuenta de que no lo ungieron por alguna razón. Casi con seguridad porque Dios no unge a los fuertes. Dice el 1 Samuel 40, 29, Él, el Señor, da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Es decir, que Dios busca a los que están sin fuerzas porque a ellos les da fuerza. Y este Otzen no fue ungido porque él pensaba en los logros personales y no le sirve. Porque es el fuerte, el poderoso. ¿Me está siguiendo? Y dice que Dios da fuerza al que no las tiene y aumenta el vigor. Y Dios no unge a los más fuertes. Porque Dios no ve al hombre como ve el hombre, sino que el Señor ve el interior de todos y de cada uno. Por lo tanto, le resumo aquí con los que viven. David, acá me lo anoté todo, pero en un renglón cada uno. Era el más pequeño, pero no se sentía grande como Eliab. David sabía que su auxilio venía del Señor y no se creía autosuficiente como Netaneel. David oía y obedecía y no era como Shimea que solo oía. David no hablaba de lo que él daba, no como Natanael que se creía el dadivoso. David fue pisoteado por Saúl y no contestaba, no como Radai que pisoteaba y era prepotente. Y David sabía que no eran sus fuerzas sino eran las del Dios, no como Sem que se consideraba el todopoderoso o fuerte. Entonces para terminar, uno ve ahora que a Samuel no se le dio el nombre y entonces hace pasar a todos. Si no hubiera hecho pasar a todos, lo hubiera ungido a David, ¿no es cierto? No hubiéramos sabido si hubiera ungido a otro también, pero fue desechando uno tras otro. Quiera Dios, hermanos, que tomemos en cuenta esto, que nos miremos a nosotros mismos, que miremos nuestro corazón, que miremos nuestro interior y que recapacitemos, solamente en el último caso, ¿no?, que vimos del libro de Juan y del libro de Mateo, cuando la mujer dio todo lo máximo que podía dar y los discípulos estaban ausentes de la verdadera expectativa que tuvo el Señor. Y dijo, esto que ustedes están criticando está reservado para el día de mi sepultura, y ella sí lo pudo saber. ¿Vieron cuando a veces en la Escritura, a veces parece que se le da cierta lugar, ¿no es cierto?, de altura a los hombres? Pero cuando uno lee más finamente la Escritura, vamos a ver tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, cómo muchas mujeres discernían mucho mejor y tenían mucha más sabiduría que las propias personas que estaban tanto al lado del Mesías o en el Tanaj, aquellos que se creían los mejores. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la vida, por este nuevo día que tú nos has dado. Te damos gracias por este momento que compartimos y rogamos, así como lo dice tu palabra, que tus ojos estén puestos en nosotros con grande misericordia, a pesar de nuestra bajeza, de nuestros errores, de nuestras faltas y pecados, que queremos que tú, Señor, nos perdones, nos sanes, nos renueves y transformes nuestras vidas conforme a tu misericordia y a tu palabra.
Bendice a nuestros hermanos aquí, a los que no han podido venir y que participan siempre. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia que participa siempre junto con nosotros, unánimes en la fe, con el compromiso de su corazón para contigo y para con esta Keilah. Y Señor, tú que no eres deudor de nadie, abre la ventana de los cielos y derrama abundante bendición en medio de nuestras necesidades físicas, espirituales y también materiales. Señor, postramos nuestro corazón delante del trono de la gracia, humillamos nuestras vidas delante del lugar santísimo, viendo la magnitud, tu grandeza y viendo la bajeza de nuestras vidas tantas veces, Señor. Queremos en esta hora que tus ojos estén puestos en nosotros, que la unción de lo alto venga hacia nuestras vidas. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama buenas nuevas de bendición, de unción, de abundancia, de sanidad, de misericordia. Ábrenos el entendimiento, añade todo lo bueno y quita todo lo malo de nuestras vidas. Avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, el acusador de nuestras vidas sea quitado de delante de nuestro camino y seas tú, Señor, como dice tu palabra, Dishanta Vayem en Roshi, unge nuestra cabeza con aceite, aderézanos mesa, el camino en medio de los angustiadores. Bendito y alabado sea tu nombre. Derriba muros delante de nuestras vidas y de nuestro camino, Señor, derriba cerrojos de hierro, avergonzando el poder del diablo y anulando el consejo del maligno. Y que podamos en esta hora tener un corazón contrito y un espíritu humillado delante de tu presencia, que podamos temblar ante tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que podamos estar en un camino de vida íntegra, Señor, porque tú nos encaminas en tu camino, nos perdonas los pecados, Señor, limpias nuestras vidas, unge nuestra cabeza y nos pones un carbón encendido en nuestra boca. Como dice tu palabra, Señor, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, y queremos morar bajo esa sombra del Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, que tu palabra pueda ser de regocijo, de bálsamo para nuestras vidas, de crecimiento, Señor, y que podamos ponerla en práctica, como hemos leído, de no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach.